trabajando, estudiando, haciendo cosas. ¿Ah, sí? ¿Usted de dónde Claro, es, profe? Chiclayo. Ah, Chiclayo. Ahí, sí. ¿Monsefú? Cerca, cerca. Cerca. Sí, cerca, cerca. Ah. Profe, ¿y qué sabe? ¿Vamos a regresar a clases presenciales o no? ¿Le han dicho, se ha enterado de algo? Creo que no, este ciclo, No, no este ciclo creo. ya no. Este Tenemos ciclo para ya no. largo todavía. ¿Sí? No, es que no hay condiciones, pues, para eso, primero, el rector de la Villarreal, leí que estaba pidiendo presupuesto para cumplir los protocolos, ¿no? Ah, Y que, para y que hay que cumplir varios protocolos, pues ahí, los baños, acondicionar, jabón, gel, claro, líquido. sí, sí, va Eso no. varias cosas, entonces, y por ahí nuestro local un tanto que no se facilita para eso también. Ah, claro. Pero, Las profe, se aulas son supone un que eso tanto ya lo hubiera incómodas. pedido porque el presupuesto ya se va a aprobar ya, supuestamente, ¿no? A no ser que salga con un adicional. No, eso se ajusta, pues se ajusta, Mm. reajusta. Y seguramente ya lo han considerado, para el 2022 lo han considerado. Lo que pasa que están pidiendo que por este año, ¿no? Por este año le den un suplementario, algo así, ¿no? Complementario, ajá. Un crédito Ajá. complementario, suplementario. Eh, un adicional, digamos, un adicional, ahí un cachito más para inyectar eh, recursos financieros para tener los protocolos, pues. No es tan sencillo, por eso que muchas empresas a veces demoran también así y todo eso. Y los riesgos continúan, ¿eh? Y los riesgos continúan, hay que seguir teniendo cuidado, ¿eh? Ah, sí, de todas maneras, eso sí. Sí, sí. Bien, bien. Hoy tenemos, bueno, en el marco en el marco de la contabilidad, vamos a entrar pues a temas contables, a temas contables relacionados con distintos aspectos, en este caso de las entidades financieras. A ver, por acá tenemos un material, un ratito. Hay que tener en cuenta que para, para considerar, para considerar el activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos, los costos, los gastos, que son los elementos de los estados financieros, deben seguirse algunas reglas, algunas pautas, ¿no? Y en ese marco vamos a estar por ahí un ratito. A ver. Le comenté algo, ¿no? Que las normas internacionales de información financiera, la última modificación que han tenido es el año 2020, ¿no? En cambio, las normas internacionales de contabilidad para el sector público han tenido una modificación en el 2021, ahorita además, a comienzo de año. En todo caso, hay que estar pues al día por algunos cambios mínimos o máximos que se puedan hacer y que finalmente se va a tener en cuenta para las empresas, en este caso, entidades financieras, ¿no? Vamos a ver aquí este material que dice último marco de concepto de la NIF. A continuación, vamos a presentar en esta oportunidad cuál es el último marco de conceptos de las normas internacionales de información financiera vigentes a partir del 1 de enero de 2020. En ese sentido, y considerando un aspecto introductorio, vamos a comentar que este nuevo marco de conceptos se ha ido trabajando desde el 29 de octubre del año 2002, donde se sientan en una mesa, si ese es el término apropiado, la FASP,
que es la Junta de Normas de Contabilidad Financiera, que regula el aspecto normativo contable en los Estados Unidos. Por otro lado, se sienta la IASB, que es la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad. Ambos organismos anuncian el 29 de octubre de 2002 y suscriben un documento denominado Acuerdo Norwalk. Dicen, para alcanzar la convergencia entre sus normas contables, y se trazan dos objetivos. Primero, vamos a desarrollar normas de alta calidad que sean compatibles entre sí. A esa fecha, considerando que el mercado es global, se ha podido ver que existe bastantes diferencias en cuanto al reconocimiento, medición y presentación de los estados financieros, de la información, si quieren, de los estados financieros preparados bajo normas americanas, como también de los estados financieros preparados bajo normas internacionales. Entonces, ambos organismos se sientan y dicen, desarrollemos normas de calidad que sean compatibles. Y el segundo objetivo dice eliminar esta gran variedad de diferencias sustantivas. Ambos organismos reconocen que en cuanto a la presentación de estados financieros con estas dos corrientes normativas existen diferencias entre lo que son las IFRS y las US GAAP. En todo caso, esto nos va a servir, dicen, el 2002 para poder cumplir estos objetivos. En marzo de 2018, y después de seguir múltiples etapas, es que se logra concluir un marco de conceptos que hoy es el mismo si revisamos el marco de conceptos de las NIF o las IFRS, y si ustedes revisan el marco de conceptos de las FAS, encontrarán que ambos documentos tienen compatibilidad al día de hoy. Y este trabajo, como les decía, ambos consejos terminan en marzo de 2018, 16 años después. Y en el caso de las IFRS se dice que este marco de conceptos es vigente para los estados financieros que puedan prepararse a partir del 1 de enero del 2020, considerando que si alguna entidad requiere la aplicación anticipada de estas normas, de este marco de conceptos, no hay ningún problema, siempre y cuando se pueda revelar en notas, pero hoy comentarles que si queremos trabajar con estados financieros bajo NIF, entonces tenemos que trabajar con este nuevo marco de conceptos. Eso como un aspecto introductorio de lo que vamos a comentar más adelante en cuanto al marco de conceptos de las NIF 2020. ¿Ya? Entonces, lo que a continuación vamos a realizar es presentar cuáles han sido los aspectos más significativos en cuanto a este cambio. Veamos. Introducción. Considerando, denme un ratito. En cuanto a introducción, veremos que para entender los conceptos y la esencia de las NIF, es muy importante comprender el marco de conceptos, porque el marco de conceptos es aquel que va a guiar y va a establecer, primero, cómo se van a interpretar, valga la redundancia, los diferentes conceptos vertidos en las NIF, y este es aquel que nos sirve para el desarrollo de nuevas normas. A ver, como vamos a ver más adelante. Uno de los cambios, si quieren, más interesantes es que este nuevo marco de conceptos, considerando que la contabilidad está en un entorno eminentemente muy dinámico, es que se plantean nuevos conceptos y definiciones de activo, pasivo y tanto ingreso como gasto, que es lo que vamos a desarrollar más adelante. Muy bien, veamos como antecedentes. La Junta de Normas Internacionales de Información Financiera, IASB por sus siglas en inglés, como les decía, inicia un trabajo de revisión del documento que se tenía el año 2010 y concluye el trabajo de revisión en marzo 2018. Estamos hablando de cuál ha sido el trabajo realizado por la Junta de Normas Internacionales. Pero, como les decía en la introducción a este video,
es que el trabajo se realiza 16 años atrás, para que vean cuánto puede tomar en madurar conceptos realmente modernos en cuanto a la preparación de estados financieros. Revisemos como definición. El marco de conceptos para la presentación de informes financieros nos describe el objetivo y los conceptos para los informes financieros de propósito general. Nótese que el término estados financieros queda un poco relegado en el tiempo, no en esencia, sino en denominación, porque hoy a nivel de normas internacionales la denominación correcta que se le da es de informes financieros de propósito general. ¿Por qué de propósito general? Porque los estados financieros emitidos ayudan a múltiples usuarios en tomar decisiones respecto a lo comentado en los estados financieros, pero son de propósito general porque no han sido elaborados para un propósito específico, sino que va a servir para distintos usuarios de la información financiera. El marco conceptual evidentemente no es una norma, no puede considerarse como tal una norma, y por ende tampoco puede anular lo establecido por una norma. ¿Ah? Eso es importante. Lo que el marco de conceptos en todo caso va a hacer, y dice más abajo, ayuda a la IASP, a la Junta de Normas Internacionales, a desarrollar nuevas NIF que se basen en conceptos que sean coherentes entre normas. ¿Qué más? Va a ayudar a los preparadores a desarrollar políticas contables. Cuando decimos a los preparadores, nos estamos refiriendo a las personas que van a elaborar los estados financieros, desde preparadores, desde el nivel más operativo, llamemos, desde todo lo que es un equipo de contabilidad, hasta las gerencias que van a dar estimaciones en la información financiera. A ellos los llamamos como preparadores. Y dice que el marco de conceptos nos va a servir cuando ninguna norma se aplique a una transacción, cuando no haya cuando estén en una transacción, cuando se tenga una transacción, un evento o un suceso que debemos contabilizar y el mismo no se puede encontrar en las normas internacionales de contabilidad o en las NIF, entonces automáticamente nos debemos basar el criterio en base a lo establecido por el marco de conceptos. Muy bien, ¿qué más? Va a ayudar a todas las partes interesadas a comprender e interpretar las NIF. Es importante, ¿cómo podríamos entender las NIF si no conocemos qué es lo que nos dice el marco de conceptos? Sigamos. Estructura del marco de conceptos. La estructura actual del marco de conceptos se divide en 8 capítulos. Así es como está presentado el marco de conceptos hoy. El primer capítulo nos habla sobre el objetivo de los estados financieros de propósito general. Segundo, nos va a comentar sobre las características cualitativas que hacen útil a la información financiera. El tercer punto está relacionado a los estados financieros y la entidad que reporta. El cuarto punto nos va a comentar sobre los elementos de los estados financieros. ¿Cuáles son los componentes de los estados financieros? Seguidamente está un capítulo destinado al reconocimiento de los elementos de los estados financieros. Y hay un capítulo interesante donde nos habla de medición. El penúltimo capítulo que nos habla sobre presentación y exposición. Y finalmente nos habla sobre cómo es que una entidad debe mantener el capital. Nos habla de concepto de capital y mantenimiento de capital. A continuación, vamos a empezar a desarrollar cada uno de estos capítulos, pero no entrando a un detalle sumamente exhaustivo, sino para conocer de manera general y principalmente de manera puntual cuáles son los aspectos que pueden ser más relevantes en el momento de estudiar este marco de conceptos. A ver, la primera parte dice el objetivo de los estados financieros de propósito general. El objetivo de los informes financieros de propósito general, definitivamente, para el marco de conceptos, es la base de este marco. El objetivo de los informes financieros de propósito general es proporcionar información financiera sobre la entidad que informa, que es útil para los inversores. Aquí hay una palabra clave.
En definitiva, la información financiera, el marco de conceptos conlleva a que la información sea útil. Y esto se entrelaza con la esencia de la contabilidad. Cuando decimos cuál es el objetivo de la contabilidad, la respuesta es que ayude a la toma de decisiones. Y para que ayude a esta toma de decisiones, obviamente aquí uno de los conceptos subyacentes de la norma dice que es útil para los inversores, para los prestamistas y otros acreedores existentes. Nótese que en el marco de conceptos, cuando hablamos de usuarios de la información financiera, ahora menciona a 4: inversores, prestamistas, otros acreedores, y además toma un concepto, dice que esta información podría servir para potenciales inversores, prestamistas u otros acreedores, para personas que a futuro quieran trabajar con la entidad, sea como clientes o sea como proveedores, en un término sencillo, podría haber otros usuarios, bien, relacionados con la provisión de recursos a la entidad. Sin embargo, en esta parte debemos rescatar ahí y tener en cuenta este objetivo, ¿no? Este objetivo de la información financiera, ¿no? Proporcionar, ¿no? Proporcionar información para los que deben tomar decisiones, ¿no? Nuestro trabajo es en preparar la información a través de los estados financieros y con ello los que toman decisiones ya tienen las herramientas para eso, ¿no? Pero hay que tener en cuenta ahí lo siguiente, ¿eh? Mire, cuando se habla a veces tomar decisiones, uno cree que con la información de los estados financieros podemos tomar toda decisión. Y no es así, ¿no? No se puede tomar toda decisión ni cualquier decisión, sino siempre tenemos que relacionarla con la información que contiene los estados financieros. ¿Y qué información contiene? Obviamente contiene información del activo, del pasivo, del patrimonio, de los ingresos, los costos y los gastos. Nada más. No hay información de la calidad de la maquinaria, de la calidad del capital humano, no hay información de la productividad de la empresa, no hay información de la falta o de la existencia de mejora continua, no hay información de la competitividad o falta de competitividad de la empresa, ¿no? Entonces, eso, eso nos da a entender también que con la información que proporcionamos, me refiero al personal contable, estamos solamente ayudando en algunas partes a lo que toman decisiones. Y las otras áreas de una empresa proporcionarán el otro tipo de información, ¿no? Y también resaltaron este nombre que continuamente aparece, informe financiero de propósito general, ¿no? Y el colega Condori lo ha resaltado ahí, ¿no? Aun cuando ese 4.1 habla de estados financieros, ¿no? Y él dijo que ya no hablaba de estados financieros, un tanto contradictorio de la norma, ¿no? Porque por un lado mediatiza, digamos, el término de estados financieros y por otro lado está hablando de informe financiero de propósito general. Como yo les he dicho en algún momento, que estas normas fueron explícitamente para fines financieros, más que contables, ¿no? Por eso por ahí estos organismos como el USGAP, que mencionó de Estados Unidos, y el YASB, en el cual estamos nosotros y que tiene su origen europeo, buscan, digamos, buscan enterrar al contador, de alguna manera. Pareciera que está así, esa intención manifiesta, ¿no? Y buscan, ni siquiera hablan del contador, ¿no? Como ya decía por ahí, hablan de los preparadores, ¿no? Dice preparadores de información, ¿no? Un tanto ofensivo el asunto, ¿no? Por ahí eso hay que ir viendo y si se puede, digamos, a nivel de ustedes como estudiantes y más adelante cuando sean profesionales, presentar alguna propuesta, pues
se está, digamos, se está dejando sin piso, se está dejando sin piso de alguna manera al profesional contador público. En segunda instancia, a la terminología que es tradicional, normal, mundial, ¿no?, de los estados financieros. Al cambiar, digamos, de estados financieros a informes financieros. ¿Por qué? Porque los estados financieros se identifican con el contador. Y en cambio, los informes financieros obviamente se identifican con el financista, con el experto en finanzas, ¿no? Más que con el contador, ¿no? Claro que el contador puede ser un especialista en finanzas, o el especialista en finanzas puede ser también un buen contador, etcétera, ¿no? Pero vean ustedes, hay una intención ahí de desaparecer todo indicio contable e irse, digamos, por el aspecto puramente financiero, ¿no? Tengamos en cuenta eso. Seguimos. Los informes financieros de propósito general no proporcionan ni pueden proporcionar toda la información que requieren los inversionistas, prestamistas y otros acreedores. Por eso es que se dice, estos estados financieros son de propósito general. Estos usuarios deben considerar la información pertinente de otras fuentes. Por ejemplo, las condiciones y expectativas económicas generales, los eventos políticos, el clima político y perspectivas de la industria y la compañía donde se desarrolla. Entonces, nótese que el marco de conceptos ya va definiendo como estados financieros de propósito general y obviamente no es una limitante para decir que sí existe información financiera dirigida a ciertos usuarios, pero esta norma es de carácter más general. Los informes financieros de propósito general no están diseñados para mostrar el valor de una entidad. Esto es importante. Las normas internacionales no están diseñadas para mostrar cuánto es que vale esta entidad. Es otra cosa. Lo que nosotros queremos decir, dice la norma, es que se proporciona información para ayudar a los existentes y potenciales, nuevamente les habla de los principales usuarios de la estimación financiera, para estimar, dice, cuál es el valor de la entidad que informa. ¿Ya? Entonces, en contabilidad no vamos a hablar de términos realmente justos, como decir 1 más 1 es igual a 2, ¿no? En este caso la contabilidad dice para hacer una estimación, y obviamente será la mejor estimación para asignar un valor. A eso es a lo que hace la referencia. La gerencia de una entidad que informa también está interesada en la información financiera. Obvio que a nivel de una empresa, el directorio, las gerencias, los comités de auditoría, todos estos que trabajan en la entidad quieren información. Sin embargo, todos estos, considerados como la administración, no necesita confiar en los informes financieros de propósito general debido a que ellos tienen la suficiente capacidad para obtener información que esté acorde a las necesidades. ¿Ya? Eso es importante, un aspecto que aclara este marco de conceptos. Ahora nos habla de otras partes, reguladores, miembros del público que no sean inversores, prestamistas, etc. También pueden encontrar útiles los informes financieros de propósito general. Sin embargo, esos informes no están dirigidos principalmente a estos otros grupos. ¿Ya? Entonces, ahí va definiendo realmente cuál es el concepto de estado financiero de propósito general. El siguiente punto, 4.2. Aquí nos comenta sobre las características cualitativas que hacen útil a la información financiera. A ver, veamos qué nos comenta. Para que la información financiera, dice, sea útil, debe cumplir necesariamente dos requisitos. Primero, debe ser relevante y segundo, representar fielmente lo que pretende representar. La utilidad de la información se mejora, además, dice, además que cumpla estas dos características, si es comparable, vale decir que se puede comparar con información primero del año 2 de la empresa con el año 1 y además si es comparable de la empresa A versus la empresa B. Obviamente estamos hablando en empresas que estén en la misma industria.
La información además tiene que ser verificable, dicen. Y cuando revisamos el concepto de verificable, es que en el momento en que un tercero quiera revisar, por darles un ejemplo, la evaluación de cualquier componente de los estados financieros, debería de poder llegar sin mucho inconveniente a los importes expuestos en estados financieros. A eso se llama información verificable. Además, información oportuna. Vale decir que, ¿de qué sirve que tengamos los estados financieros realmente hechos con toda la rigurosidad de la norma si estos no se emiten en forma oportuna? ¿Para qué? Para que ayude a la toma de decisiones y finalmente que la información sea comprensible, ¿no? Entonces, son ciertos conceptos bastante interesantes que va dando la norma y que vamos a revisar en este momento. Ahora, existen dos características que son las más importantes, como les decía, la relevancia y la representación. ¿Qué significa relevancia? La información financiera es relevante si es capaz, dice, de hacer diferencia en las decisiones. Hay que tener en cuenta estas características consideradas aquí en el marco. El marco conceptual considera a estas a dos, solamente a dos características cualitativas como fundamentales. Al resto, que puede haber muchas, no lo considera como tales, sino como que acompañan, ayudan, complementan a las dos primeras, ¿no? Y considera, digamos, estas características cualitativas a la relevancia de la información y a la representación fiel. Ten en cuenta esos nombrecitos, relevancia y representación fiel. Yo he escuchado en varios exámenes que les han preguntado a los que sustentan, y a uno que sustenta por tesis, otros que sustenta por experiencia profesional, otros que sustenta por curso de actualización, lo que fuere la situación y por ahí no han venido acertando. Porque estas dos características ya no están nuevas, ya vienen desde la versión anterior, la relevancia y la representación fiel, básicas, fundamentales. Y el resto ya, esto de la comparabilidad, verificabilidad, oportunidad, comprensibilidad, calidad de la información, la adecuada estructuración y otras características que puedan aparecer ya complementan a estas dos. Tengan en cuenta, anote, pregunta examen. Y no examen de mi asignatura, examen de titulación. Decisiones de los usuarios de los estados financieros. Vale decir que va a ser relevante si es que va a incidir en la toma de decisiones de los estados financieros. Por ende, a eso es a lo que se considera relevante. La información financiera, dice, es capaz de hacer una diferencia en las decisiones si tiene valor predictivo, o sea, que te ayuda a predecir cuál va a ser el futuro inmediato de la empresa, o valor de confirmación. Si con la información financiera se ha logrado confirmar los hechos y sucesos donde está esta industria, o ambos. Si cumple estos dos aspectos, obviamente es información que hace diferencia. Sigamos. El otro aspecto importante dentro de las características cualitativas es la representación fiel. Los informes financieros representan hechos económicos en los estados financieros y en sus notas, es cierto. Para ser útil, la información financiera no solo debe presentar hechos relevantes, o sea, no debe concentrarse en este primer aspecto, sino que tiene que presentar fielmente la sustancia de los hechos. En muchas circunstancias, la sustancia de un hecho económico y su forma jurídica son las mismas. Pero aquí lo que nos quiere tratar de explicar el marco de conceptos es que la contabilidad no necesariamente se va a basar en aspectos jurídicos, sino que debemos registrar lo que ocurre en sustancia de un hecho económico. Sigamos.
Para que la información presentada tenga representación fiel, debe cumplir 3 características y nos aclara el marco de conceptos. La información primero tiene que estar completa. Cuando decimos tiene que estar completa, tiene que reflejar en integridad todos los aspectos, sucesos y transacciones que ha tenido una empresa. Debe ser neutral. Cuando decimos debe ser neutral, significa que la información no tiene ningún sesgo y que está libre, y que por ende, si quieren, hacemos analogía de agarrar una balanza y que la información no ha sido elaborada para beneficiar a alguna de las partes intervinientes en la preparación de estados financieros, como también a nivel de usuarios. Y finalmente dice, esta información tiene que estar libre de errores. A eso hace, si cumplimos estos 3 aspectos, realmente la información es fiel. En otros aspectos también se habla de la imagen, a los estados financieros como documento que representa la imagen fiel de lo que ha pasado en la empresa. Exactamente como se comenta acá, de lo que ha pasado en la empresa, en la medida que la información es completa, total, holística, todo, absolutamente todo lo que ha pasado en un ejercicio debe estar en estos informes económicos, estado financiero. Neutral, más que lo que ha dicho el colega, va por la parte de cumplimiento exacto de las normas y especialmente con la aplicación total del principio de equidad, ¿no? Y lógicamente libre de errores, eso deviene, digamos, se cae de madura esa parte, por cuanto la información debe ser, pues, debe ser la real, la que ha pasado, y sin ningún error, ni horror, ¿no? Nada, digamos, de esos aspectos. Ahora, digamos que esto es factible, ¿no? Esto es factible tanto en su relevancia como en su representación fiel. Pero hay algo que le quita peso ahí a la información, ¿no? Es la falta de oportunidad, ¿no? La información no puede ser tal si sigue siendo inoportuna, ¿no? Ese es el punto delicado, grave, ¿no? Que marca, digamos, lo negativo en el trabajo de los contadores, ¿no? Y que no depende exactamente del contador, sino depende incluso de las normas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de solicitar información financiera terminado el año, después 3 meses y hasta 4. Y el año pasado, por ejemplo, la información del 2019 se pidió hasta 6, 7 meses después. ¿Ya para qué sirve ahí? Nada, absolutamente nada, ¿no? En realidad, deberían darse normas en nuestro país para que los estados financieros se presenten oficialmente a los distintos entidades oficiales eh, dentro del mes de enero. Dentro del mes de enero. Ahora con tanto tecnicismo que hemos avanzado vertiginosamente, el tecnicismo, que ahora somos los lobos de la tecnología, no podemos estar, digamos, presentando información financiera 3, 4 meses después y decir, digamos, que con esa información se puede tomar decisiones. Esa información ya no sirve para nada, ¿no? Y bien decía anteriormente por acá, en una capi de colega, exactamente no lo decía él, sino lo dice la norma, ¿no? Dice que por ahí, en la medida, digamos, que no se cumplan con esos aspectos, no se pueden tomar decisiones adecuadas, ¿no? Y en tanto eso, pierde peso la información. Pero repito, gran parte de esa demora en la falta de oportunidad de la información no es culpa del contador. A veces depende de la misma empresa que no contrata más personal contable.
que no dispone de la tecnología adecuada para tener información en línea, en todo momento, ¿no? Y como decía también, de los organismos públicos, como normalmente sucede en la SUNAT, que se presenta la información pues a fines de marzo, casi los primeros días de abril, y eso cuando el año es normal, ¿no? Ya el año pasado pasó, perdón, el año pasado ya, sí, el año pasado pasó esta situación que la información había comenzado ya a vencerse y ¡pum! Llegó, digamos, llegó la pandemia y fue postergada, digamos, para junio y después no sé cuándo, no sé cuándo terminó porque ya dejé de seguir las normas tributarias, ¿no? Así pues no sirve, esa información ya no sirve ni para el Estado, ni menos para la empresa, ¿no? Porque la empresa desde el primer día útil del siguiente año ya está tomando decisiones. Por eso por acá en una parte dice bien que aparte de esta información, eh, internamente la empresa tiene todas las condiciones para obtener la misma información de otra forma, de otra manera, ¿no? Y seguir, digamos, y seguir operando, seguir trabajando. Bueno, así estamos. Exigimos, pues, oportunidad, ¿no? Oportunidad en información, rapidez. Cuando se habla, digamos, de oportunidad, hablamos de la rapidez que debe darse la información, de la dinamicidad que debe primar aquí. Adiós el letargo, adiós las postergaciones, adiós, digamos, tantas cosas que a veces traban esto, y de esa forma el trabajo del contador va a ser más útil, ¿no? Si no va en el tiempo va a ir perdiendo peso y hasta podrían reemplazar a la información, a los estados financieros que preparan los contadores por otro tipo de información, como la tendencia está ahí, ¿no? Aquí mismo vemos los informes financieros. Informes financieros prepara, digamos, cualquier especialista, un economista, un financista, un administrador puede preparar un informe financiero, pero no puede preparar los estados financieros, porque la ley misma general de sociedades establece que los estados financieros se preparan con principios de contabilidad generalmente aceptados y que ahora son las normas internacionales de información financiera y eso está a cargo del contador. Reitero nuevamente, por ahí yo veo, a veces estas cosas me hacen ver más allá de lo evidente, ¿no? Me convierto en un Sanderkan, algo así, ¿no? Y veo, digamos, que la intención manifiesta de borrar del mapa al contador y meter, digamos, a otras profesiones ahí con meros informes de tipo técnico, pero sin el tecnicismo, digamos, contable propiamente dicho, ¿no? Hay que tener cuidado. Eso consiste en defender la profesión, ¿eh? Y por acá a veces tomamos las normas que vienen así como vengan y no lo observamos, ¿no? En otros países las normas son observadas y se toman solamente lo que conviene al país, lo que conviene, digamos, a la profesión. Los bolivianos, por ejemplo, no toman, los bolivianos, los colombianos y otros países latinos incluso, han tomado como, y recientemente, muchísimo después que Perú, ¿no? Los colombianos, por ejemplo, hace 3, 4 años recién han tomado, digamos, han tomado como referencia las normas internacionales de información financiera, pero solamente en lo que le conviene, en lo que se adecua a su país, ¿no? En cambio, acá lo tomamos pues de cabo a rabo, tal como viene, ¿no? Y no debería ser así. Yo sé que esto por ahí, esto pasa por la falta de personal en el Consejo Normativo de Contabilidad, que es donde se adecua la norma, ¿no? Y eso también tiene una orientación, digamos, de tipo, eh, viene, digamos, del dominio económico de algunas empresas, ¿no? Que en algunos casos no le conviene alguna cosa y direccionan así. Aunque no crean que el poder económico, el poder financiero está metido en todos lados y a veces de una u otra forma hacen prevalecer lo que quieren. Así es. Sigamos.
Las características cualitativas de mejora. Ahora, inicialmente veíamos dos características principales. Después hay otras características. Recuerden las fundamentales o primordiales o trascendentales, las dos que se han presentado anteriormente, y ahora vienen estas que se le llaman características cualitativas de mejora, o sea que ayudan a las otras, que complementan el trabajo de las otras, ¿no? Y que sin estas tampoco, digamos, se puede lograr el objetivo anterior, ¿no? De la representación fiel y todo lo que compete, digamos, a la utilidad que puede tener la información, a eso que se le llama, digamos, la presentación integral, total, en forma adecuada, ¿no? Características cualitativas de mejora, o sea que van a mejorar la información. Y estas son la comparabilidad, la verificabilidad, la oportunidad y la comprensibilidad. Estas características nos van a ayudar a incrementar el valor de la información financiera. O, como en el marco de conceptos, se utiliza la palabra de que realmente sean útiles dentro del concepto de estados financieros. ¿Qué nos dice de comparabilidad? La comparabilidad es la característica cualitativa que permite a los usuarios identificar y comprender similitudes y diferencias entre los elementos, a diferencia de otras características. La verificabilidad. La verificabilidad ayuda a asegurar a los usuarios que la información representa fielmente fenómenos económicos, lo que les decía, tiene que ser información que uno pueda verificar. Los informes financieros se preparan para los usuarios que tienen un conocimiento razonable. Esto es importante. Si bien tiene que haber comprensibilidad en los estados financieros, pero no se olviden que un estado financiero, y esto lo aclara el marco de conceptos, tiene que ser para un usuario razonable. ¿Y cómo se define usuario razonable? Que tiene que ser un usuario que por lo menos tenga un conocimiento básico de lo que representa la lectura de los estados financieros. Y no por querer preparar la información, llamemos muy comprensiva, podemos limitarnos o no utilizar ciertos aspectos que son importantes en cuanto a la evaluación de los elementos de los estados financieros. ¿Qué más? Oportunidad. La oportunidad hace referencia a que información financiera debe estar disponible en el tiempo en que pueda ser capaz de influir en las decisiones. No nos sirve trabajar un estado financiero con toda la rigurosidad de las normas y queramos presentar las mismas a gerencia o a los usuarios de los estados financieros 3 meses después. Obviamente la información cumple con todas las características, pero al fallar el tema de oportunidad va en desmedro porque esta información ya no es útil. ¿Qué más nos dice? Comprensibilidad. Para que la información financiera sea comprensible, la misma debe ser adecuadamente clasificada y presentada de forma clara y concisa. Algunos hechos por su naturaleza son inherentemente complejos y no pueden ser fáciles de comprender, sin embargo no puede eliminarse de los informes financieros. Aquí, por ejemplo, para que sean comprensibles, viene como la forma como se estructura la información. En nuestro caso, por ejemplo, el activo al lado izquierdo, por decir, en el lado derecho el pasivo y patrimonio. Eso, al solo ver la información ahí, ya indica, digamos, que por un lado tenemos los activos e inversiones que ha realizado la empresa y en el otro lado vemos las deudas o fuentes de financiamiento que han sido necesarias para llevar a cabo esas inversiones. Ahora, eso mismo también se refleja en el estado de resultados, por ejemplo, ¿no? Al partir, digamos, de todo lo que genera, digamos, aspectos positivos, las ventas o ingresos, las ventas o ingresos, y a partir de ahí comenzamos a restar todo lo que fuere posible, los costos, los gastos e incluso los tributos correspondientes, ¿no? Todo eso no es puesto así a la suerte, al champú, como se estila decir, ¿no? Sino tiene un objeto, y este objeto es que sean comprensibles.
porque esa es la forma más adecuada que se ha tomado para que se pueda comprender lo que tiene la información. Y eso se va ahondando en el sentido siguiente, ¿no? Por ejemplo, dentro del activo, en nuestro contexto latinoamericano, nosotros siempre ponemos en la parte superior el activo corriente, lo que es más líquido, y en la parte inferior el activo no corriente, que es lo menos líquido, ¿no? Lo que quiere decir que el activo en general está estructurado en base al grado de liquidez que tienen los estados financieros. Perdón, que tiene los activos, al grado de liquidez que tienen los activos. Nos vamos al otro lado, el lado del pasivo, y también hay un orden. Y está primero la deuda de corto plazo con el pasivo corriente, y luego la deuda de mediano y largo plazo en el pasivo no corriente. Y esa forma también es una manera de estructurarlo, ¿no? Y que tiene que ver, y que tiene que ver con la exigibilidad de las deudas. Anoten ahí esos términos que estoy mencionando. El activo en base a la liquidez. El pasivo en base a la exigibilidad. Y el patrimonio también. No crean, digamos, que la cuenta 50, por ejemplo, en la contabilidad en la contabilidad comercial, industrial, está ahí por gusto. ¿Por qué, digamos, el capital está al inicio y al final está el otro concepto? ¿Por qué no es al revés? Porque sigue un orden, ¿no? Sí, sigue un orden. El orden se llama un criterio, ¿no? El criterio de restricción, ¿no? El hecho que el capital esté ahí significa que es lo más importante, que es lo más, que es lo que se deben cuidar las empresas. Entre varios conceptos patrimoniales, primero debemos hacer uso de lo que tenemos en la 59, el resultado. El resultado lo podemos asignar, lo podemos capitalizar, lo podemos asignar a reservas, lo podemos asignar a cubrir pérdidas, a varias cosas. Una vez que se acabó el resultado, nos quedan las reservas. Y las reservas también, igualmente. Si fuera el caso, la reserva podríamos capitalizarlo. O si fuera el caso, normalmente a cubrir pérdidas. Y así seguimos bajando. De forma, digamos, que lo más irrestricto, lo que en última instancia echas mano, sería el capital. Y por eso, digamos, tiene ese orden. No están, digamos, así al azar, porque a algún loquito le dio, digamos, la gana de poner así los conceptos que están ahí, los rubros de los estados financieros, sino que tienen un orden, ¿no? Y ese orden que tiene ahí se llaman los criterios de estructuración, ¿no? Y eso está amarrado con esto de la compresibilidad, ¿no? O sea, todos utilizamos esos criterios y a veces ya se ha hecho tan común utilizarlo que ni siquiera nos damos cuenta que estamos utilizando un criterio. Como pasa cuando registramos una operación, que lo registramos así mecánicamente, pum, pa, prum, enter, le hace enter y ya está registrado. Y no reparaste que esa operación primero se ha reconocido, se ha medido, ¿no? Y por eso recién lo ha registrado. Y ni siquiera reparas en que esa información luego se va a presentar en los estados financieros. Y luego se va a revelar en las notas a los estados financieros. O sea, nos descuidamos, ¿no? Nos descuidamos por la rutina. Nos descuidamos por la rutina, ¿no? O sea, hay que seguir rutina, sí, pero siempre pensando, digamos, en la esencia que se sigue. Eso es lo que hace, pues, eso es lo que diferencia, digamos, a un contador de un asistente contable o de un técnico contable. El asistente técnico, entre comillas, digamos, no piensa, está mecanizado para actuar.
En cambio, el contador, y ustedes van a ser contadoras, contadores, tiene que pensar ya filosóficamente, técnicamente, científicamente, ¿no? Pensar por qué se hace algo, cómo contribuye, digamos, a algo, ¿no? Cómo ir mejorando eso ese algo, ¿no? Y entonces por ahí está la diferencia, ¿no? Tengamos en cuenta eso. A veces encontramos en las oficinas contables, encontramos eh, personas de otras carreras incluso. Bueno, que hay un asistente que ha estudiado contabilidad, un técnico que ha estudiado contabilidad, está bien, pues somos de la familia contable, ¿no? Somos de la familia contable. Pero a veces encontramos de otras profesiones, eh, administrativos, administradores, encontramos economistas, ingenieros, y a veces incluso de otras profesiones. Y que el hecho, digamos, le han enseñado, digamos, a tomar una factura y a ver los datos y a digitar. Bien, toma este dato de acá y acá lo digitas en este, en el voucher correspondiente de la operación y ya está. Y entonces esa persona hace eso, pero no ve pues la esencia que está detrás del resto porque no es parte de la profesión. Entonces por ahí hay que hacer votos para defender la profesión contable, ¿no? ¿Cómo? Resaltando pues el conocimiento de estas normas, ¿no? No se puede ser un buen contador si no conoces estos conceptos, ¿no? Que estamos viendo, que estamos repasando en este momento, como es la famosa relevancia y representación fiel, ¿no? Como dos aspectos o características fundamentales para preparar los estados financieros. Nosotros debemos seguir llamando estados financieros. No, olvidémonos de informes financieros o en la medida que sea posible, no digamos informes financieros, porque cada vez que decimos informes financieros, nos estamos olvidando de los estados financieros. Nosotros sigamos hablando de estados financieros. Y cuando hablamos de análisis, no hablemos de análisis financiero, ¿no? Sino hablemos de análisis de estados financieros. Por ahí, digamos, de esa manera estamos defendiendo ese producto final de los contadores, ¿no? Y que solamente el contador lo puede hacer, ¿no? Esto puede suceder, digamos, como en otras profesiones donde, donde sí buscan, digamos, defender sus fueros, ¿no? Aquí nos estamos descuidando totalmente, ¿eh? Se está metiendo la gente al campo contable, porque han visto que es un campo permanente, que existen todas las entidades, que se da a nivel nacional, primero, se da a nivel local, regional, nacional, internacional, global, ¿no? Hasta en Marte hay contadores, ¿no? Entonces lo ven, digamos, como un nicho laboral del resto de profesiones. Y no debemos descuidarlo por ahí. Los contadores siempre hemos sido bien descuidados, ¿no? Hemos perdido oportunidades como por ejemplo en ciertas actividades. Por ejemplo, antes cuando pedía un especialista de costos, estaba ahí el contador, hace 20 años atrás. Pero los mismos contadores han descuidado, los mismos contadores de costos han descuidado. Al ponerse a hacer solamente cuadritos ahí, han descuidado el tratamiento contable de los costos, el tratamiento de los costos en el marco de las NIC, de las SIC, de las NIF, de las CINIF, ¿no? Y entonces por ahí se ha perdido, ¿no? Se va perdiendo terreno, incluso más, ¿no? Incluso creo que le conté antes, por ejemplo, aquí en la carrera contable no se enseñaba contabilidad de costos, se enseñaba costo nada más, así decía costos. Y había un par de profesores que enseñaban nada más, un par de profesores que enseñaban costos, ¿no? No enseñaban contabilidad de costos. Y una vez, no sé qué le pasó a uno de estos profes y me pusieron a mí, ¿no? Y yo comencé a hacer
No hacer costos solamente, sino hacer contabilidad de costos. Y lo recomendé en ese tiempo al decano que debería reformularse esa asignatura de costos a pasar a contabilidad de costos. Y parece que me hicieron caso, ¿no? Porque al poco tiempo se creó la asignatura de contabilidad de costos. Pero hasta la fecha hay docentes que siguen haciendo solamente costos y no hacen contabilidad de costos. Es como ahora que estamos con esta asignatura, ¿no? Donde han puesto para este tercer mes y cuarto mes el tratamiento de la SBS y el BCR, cuando todo es un tratamiento legal, cuando han debido tranquilamente poner estos temas que ahorita lo estamos considerando, para después ya más adelante hacer la práctica contable. Ahí, por ejemplo, eso lo ha hecho pues uno que no sabe contabilidad, uno que no le... Ese sílabo lo ha hecho uno que tiene bronca a los contadores, por un lado, y el otro que no sabe la importancia, digamos, de tener una base doctrinaria de la contabilidad para luego pasar a la aplicación propiamente dicha, ¿no? Tengamos en cuenta eso. eh, Práctica y mucha, sí, pero ya siendo contador van a necesitar ustedes mucha doctrina, mucha filosofía contable, porque digitadores de información vamos a encontrar en cualquier sitio. La secretaria puede tranquilamente hacer los registros porque sigue un procedimiento mecánico y nada más, pero no sabe ni qué diantres ha hecho. Pero nosotros ya tenemos que pensar en términos, digamos, de filosofía contable, doctrina contable, ¿no? Ciencia contable, ¿no? Mire, hay algunos que le tienen bronca a la contabilidad y dicen así, ¿no? Tajantemente, oye, ¿de cuándo acá la contabilidad es ciencia? Nunca ha sido, y no lo es, y no lo será, ¿no? ¿Y saben por qué? Porque en contabilidad no se genera doctrina. Hay poca doctrina en contabilidad. No se hace filosofía contable. No se hace ciencia contable. Lo que más se hace es técnica contable. Y por eso dicen, no, tu especialidad es una técnica. Es como cualquier actividad por ahí mediática. En cambio dicen, la economía sí es ciencia, la administración es ciencia, ¿no? ¿Y ¿Y por qué? Porque ustedes verán que hasta premios Nobel de Economía existen. Y en administración, ni qué decir, hay una enorme abundancia, digamos, de temas que sacan cada oportunidad, ¿no? Y en contabilidad nos llevamos solamente así por las normas y no escribimos, ¿no?, más allá, ¿no? De repente nosotros los viejos ya nos hemos descuidado, pero ustedes tienen el reto de generar doctrina contable. Escriban ahí cualquier cosa sobre la contabilidad y eso a la larga se va a ir perfeccionando y va a servir, ¿no? Va a servir de mucho. Y eso va a enriquecer a la contabilidad como ciencia. Si la contabilidad deja de tener doctrina, va a perder totalmente el carácter de ciencia y va a quedar como una técnica ahí relegada y nada más. Y más aún con estas normas por ahí que buscan atropellarla y todo eso, más aún se va a ir perdiendo, ¿no? Estamos avisados, ¿no? Así es. ¿Qué más? El otro capítulo. El otro capítulo nos habla de estados financieros y la entidad que reporta. Este es el capítulo 3 o la tercera parte del marco de conceptos. Los estados financieros brindan información sobre recursos económicos que tiene la entidad. Las reclamaciones contra la entidad, quiere decir todo lo que son cuentas por cobrar, y los cambios en esos recursos y reclamaciones que cumplen con la definición de los elementos de estados financieros. Y aquí nos habla de cuál es el objetivo de los estados financieros. Nos dice, es proporcionar información
sobre los activos, pasivos, patrimonio, ingreso y gasto. Atentos ahí, miren, cuando habla de esos activos, pasivos, patrimonio, ingreso y gasto, está hablando ahí de 5 elementos. 5 elementos. Y curiosamente aquí, por ejemplo, las NIF no hablan de costos, excepto cuando estamos hablando de la NIF 2, pues, ¿no? Hay que formar el costo de las existencias, la NIF 16, hay que formar el costo de la propiedad, planta y equipo, ¿no? Pero luego no habla de costo, ¿no? Y entonces ya hay una confusión entre gasto, costo y pérdida, ¿no? Las NIF no hablan de costo. Ahí estamos viendo, miren, estamos viendo, esta es una transcripción de lo que dice el marco conceptual. Debería considerarse ingresos, costos y gastos. Ingresos, costos y gastos. Porque si no estamos metiendo, digamos, a los costos dentro de los gastos. Y comienza ahí una confusión, ¿no? Incluso, miren, no se habla, digamos, de patrimonio neto. Esa es otra aberración también. Si nosotros buscamos la esencia de la palabra patrimonio en la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, patrimonio es igual a activos, porque patrimonio hace referencia a lo que tenemos, y lo que tenemos son los activos. Y entonces la NIF erróneamente no ha considerado ahí patrimonio neto, y erróneamente no ha considerado costos. E incluso cuando seguramente lo vamos a ver aquí luego, el concepto de activo es un concepto erróneo. Igualmente pasivo, igualmente patrimonio. El patrimonio ni siquiera lo conceptúa, sino dice que es la diferencia del activo menos del pasivo. Esa es una ecuación, ¿no? No es un concepto, ¿no? Estas normas, nosotros hay que leerlo en su esencia para conocer qué es lo que contiene, pero no podemos quedarnos ahí con eso, ¿no? Si es necesario debemos criticarlo, si es necesario debemos ensalzarlo, ¿no? Porque solamente así uno logra entender todas estas cosas, ¿no? Y eso es lo que no hacemos los contadores. Y hablo de contadores nosotros, los que estamos aquí ya, que somos viejos contadores en esto. Nos hemos dedicado solamente a seguir lo que dicen y aplicarlos. Pero de crítica nada. Nadie critica, por ejemplo, esa falencia, esa consideración de la falta del patrimonio neto. Simplemente ya lo dijo la NIF, perdón, ya lo dice la NIF y hay que hacerlo así. Tampoco, pues no puede ser, ¿no? O eso que decía de los costos, no está el costo. No están los costos, ¿eh? En todo caso lo consideran al costo como parte del gasto. Así están las cosas, ¿no? Es el objetivo de los estados financieros. Y obviamente nos habla de términos de evaluación de esta información. Es importante mencionar que para fines del marco de conceptos, el balance general se denomina como estado de situación financiera y es una nueva denominación que le da este estado financiero. Y al estado de ganancias y pérdidas, ahora le dice, se va a denominar estado de desempeño financiero. ¿Por qué? Porque en el estado de ganancias y pérdidas lo que se ve es el desempeño financiero de la entidad. Sigamos. Este es otro también, por ejemplo, ¿eh? Siempre al estado de ganancias y pérdidas o de resultados, como le seguimos llamando, siempre se le ha relacionado con el desempeño económico más que financiero. Porque, y al estado de situación financiera, sí, más bien diríamos que es un estado de desempeño financiero. ¿Por qué tiene que ver con la liquidez? ¿Dónde obtenemos la liquidez? ¿Del estado de situación financiera o del estado de resultados? Lógicamente del estado de situación financiera. ¿De dónde establecemos la solidez o solvencia de una empresa? Del estado de situación financiera. Y eso tiene que ver con ese desempeño financiero que se menciona.
Ahí eso es otra aberración, digamos. Entonces, el estado de ganancias y pérdidas, que debería, antes de llamar desempeño financiero, desempeño económico, porque ahí encontramos la rentabilidad. La rentabilidad tiene mucha incidencia en lo económico y en segunda instancia sobre lo financiero y en tercera instancia sobre lo social también. Por ahí encontramos esas situaciones que nosotros lo podemos considerar, por ejemplo, en los trabajos de tesis, en, en el tratamiento, digamos, de trabajo de investigación, artículos científicos. Hay que hacer, ¿eh? Hay que hacerlo. Hay que comenzar a escribir. Ustedes que son jóvenes, vigorosos, eh, así como les gusta juerguear, juerguear bastante, lo cual está bien, ¿no? Está bien, pero también por ahí tienen que sacarle brillo, provecho, digamos, a todos estos aspectos que están ahí. No hay que recibir de buenas a primeras, esto es así. Hay que criticar ahí. Aunque esté mal tu crítica, que miércoles, pues ya irá mejorando, ¿no? Más bien cuando uno actúa pasivamente, es un, ¿qué es un inservible, cuando es un pasivo, ¿no? Y en contabilidad hay mucha gente pasiva, una pasividad total, ¿eh? La gente contable, desde el más experto contable hasta el último, somos una familia muy pasiva, muy pasiva. No tenemos iniciativa, no rompemos el hielo, como dicen. Esperamos las normas, trabajamos con nuestras normas. Y trabajar con las normas te ata, te amarra, ¿no? Te pone ahí una camisa de fuerza, ¿no? Y por eso que otras profesiones se desarrollan más en la doctrina, ¿no? Por ejemplo, en economía no hay normas que te limiten, en administración no hay normas que te limiten, ¿no? Y uno puede, tener más inventiva, ¿no? Acá no, nos han cortado un poco la inventiva. Eso de someternos a las normas nos ha recortado la inventiva. No digo que no respete las normas, respetemos las normas, apliquemos las normas, pero también critiquemos, también generemos de doctrina desde nuestra óptica. Por ahí va el asunto. Ajá, seguimos. Aquí tenemos un aspecto interesante. Nos habla de una hipótesis de empresa en marcha. No nos olvidemos que los estados financieros están preparados bajo la hipótesis de empresa en marcha. ¿Qué significa? Que la entidad que informa es una empresa en marcha y para que sea considerada que esta empresa esté en marcha, continuará, dice, en operación en el futuro previsible. Si existe duda de que esta entidad en un periodo corriente, si quieren un año, no va a seguir operando, entonces pierde la característica de empresa en marcha y por tanto se preparará los estados financieros en otras bases. Los estados financieros bajo NIF están preparados considerando que una entidad se encuentra en marcha. De eso es lo que nos comenta el tercer capítulo de las NIF. Sigamos. La cuarta parte nos habla de elementos de los estados financieros. Como les comenté, ¿cuáles son los elementos de los estados financieros? Los activos, los pasivos y patrimonio, por un lado, en el estado de situación financiera, y por otro lado se encuentran los ingresos y gastos que se relacionan con el estado de desempeño financiero. Y como les decía, con la conclusión de este marco de conceptos en marzo de 2018 y que está vigente a partir de 1 de enero de 2020, uno de los aspectos más interesantes es que sale un nuevo concepto de lo que son los elementos de los estados financieros. Y revisemos. Activo. ¿Cuál es la definición de activo actual? Dice, es un recurso económico presente. Vale decir, ahora hace referencia a que para que sea activo, sea un recurso económico del día de hoy. Además, controlado por la entidad, vale decir que la empresa tenga control. Y obviamente, como resultado de eventos pasados, vale decir que un activo siempre viene de eventos del pasado. Acá le han quitado, por ejemplo,
el término, digamos, de recurso económico de propiedad de la entidad, ¿no? Y lo han considerado aquí con este término controlado, que es un término, digamos, es un híbrido, porque yo puedo, yo puedo tener control sobre, sobre algún recurso, incluso sobre otra entidad, y no es mi activo, no necesariamente es mi activo, ¿no? Sino que esto lo han hecho en términos, por ejemplo, pensando en las operaciones de arrendamiento financiero, ¿no? Y otras operaciones que están ahí en ese marco, ¿no? Ustedes saben que cuando compramos un arrendamiento financiero, ese producto, ese bien, ese activo fijo, inmediatamente pasa al activo de la empresa, pese a que no es mi propiedad todavía, porque voy a comenzar a pagar ahí, pagaré 4 o 5 años, pero yo ya lo tengo dentro de mi activo, lo puedo depreciar, puedo aprovechar el crédito fiscal y puedo utilizar la depreciación contra el impuesto a la renta y todo eso. Lo ven así de ese marco, de ese marco, lo cual puede darse en algunos activos, ¿no? Pero no en todos, ¿no? El término, digamos, recurso económico controlado, el término controlado, ahí eso, ¿qué cosa es? Y lo peor es que la NIF no lo define, no lo define el término controlado, ¿no? Como pasa a veces en las normas tributarias también, que por mucho tiempo, por ejemplo, estuvieron utilizando el término, el concepto de vengado, ¿no? Sin tener, sin tener un concepto como tal. Tuvo que pasar mucho tiempo y recién hace 2 o 3 años es que ya, es que recién dan un concepto sobre el término. Y siempre basado en el concepto tradicional de la contabilidad, que ya lo tenía desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces el término controlado, ¿no? Por ejemplo, ¿ven? En términos criollos, digamos, en términos criollos, ¿no? Yo puedo tener una empleada, una trabajadora, mi asistente, mi asesora, yo lo controlo. Yo controlo su entrada, su salida, pero esa persona no es mía, ¿no? No es mi activo, ¿no? No es mi activo. Y lo mismo puede pasar, digamos, que yo eh, he alquilado una maquinaria, un equipo, y lo estoy utilizando, ¿no? Como que pasa en muchas empresas, ¿no? Con los famosos outsourcing de muchos bienes, ¿no? Incluso en los alquileres, ¿no? Cuando yo alquilo una edificación, una oficina, un edificio, yo estoy controlándolo. Yo estoy controlando. Yo le puedo cambiar la chapa, yo lo puedo pintar, le puedo poner instalaciones, lo puedo mejorar, qué sé yo, ¿no? Pero no es de mi propiedad, no es mi activo, ¿no? Yo estoy pagando un alquiler. ¿Y cómo considerar, digamos, a un alquiler como activo de la empresa, ¿no? Cuando esencialmente es un gasto que estoy haciendo, ¿no? Por ahí. Y lo peor, como le decía, que la NIF no da el concepto que entiende por el término controlado, ¿no? ¿Cuál es el límite del control, ¿no? Tengamos en cuenta todos esos detalles, ¿no? Miren, las normas no son perfectas, pero sirven, digamos, para ponernos en atención, para sacarnos de nuestro letargo y podernos a pensar, ¿no? Y pasa, por ejemplo, miren, yo he visto esto en las sustentaciones, ¿no? Y la vez pasada, sí, una señorita presentó un concepto de activo, diferente a esto. Era el concepto tradicional. Y un profesor, que yo creía que le iba a discutir este término, controlado, ¿no? Y más bien le dijo, no, ahora se utiliza para el activo esto, que es un recurso económico presente, controlado por la entidad. Eso es un activo, señorita. Ya eso que está ahí no es. Cuando en realidad el concepto que estaba dando la señorita era mejor que este. Pero pues,
si la señorita hubiera tenido más argumentos, se hubiera puesto a discutir. Y está bien, profesor, y con estos ejemplos que he mencionado, ¿hasta qué punto, digamos, algo que controlo es mío, es mi activo? No puede ser. Y así pasa, digamos, ¿no? No, nuevamente reitero, no hay que recibir los conceptos tal como son, sino ponerse ahí a discutir, aunque sea con uno mismo, ¿eh? Oye, ¿y esto qué pasa? ¿Por qué? Además dice ese término recurso económico presente. Presente, eso no está tan claro. O sea, si es pasado ya no es mío, ¿no? Tampoco, ¿no? Presente puede ser eso que compra ahorita, eso sí, eso es mío. O eso que controla ahorita sí, pero el que controlaba ayer no es mío. No es cabal, ¿no? Desde el punto de vista filosófico se traen abajo así, ¡pum! Cae, este concepto cae, pero se desbarranca totalmente. No sé si lo han traducido mal. Tendríamos que ir a ver a la esencia de la norma en inglés, que sale la norma original, porque puede ser que lo haya traducido mal acá en el Consejo Normativo de Contabilidad. Incluso estas normas primero pasan por los colegios de contadores, pero ahora como el Colegio de Contadores de Lima o la Junta de Decanos prácticamente no existen, porque anteriormente cuando todo estaba bien, ¿cómo se hacía con las normas? Las normas se creaban internacionalmente, venían acá y en el Colegio de Contadores de Lima, cuando estaba en buenas condiciones, se hacía la traducción y se hacía la adecuación. Y luego eso se enviaba, digamos, al Consejo Normativo de Contabilidad, que es el órgano oficial del Estado, para que previo análisis recién lo publiquen. Pero ahora, no sé, puede que lo hayan traducido mal, ¿no? Pero no me cabe, a mí estos términos tienen un vacío, ¿no? Un vacío total, ¿no? ¿Qué más? Un recurso económico, ahora va a definir qué es recurso económico, dice, es un derecho que tiene el potencial de producir beneficio económico. Nótese que el concepto de activo ahora da ciertas características y esto es lo más interesante en la profesión porque en definitiva nos habla de una profesión que constantemente va actualizando y esto es un reto bastante interesante para un contador público. Esto también es otro detalle que, si bien es cierto, se acepta, ¿no? Se acepta que el término de producir beneficios futuros no solamente se aplica a los activos, ¿no? Se aplica a los pasivos, al patrimonio, a los ingresos, costos y gastos. O sea, todo lo que se reconozca como eso debe ser porque va a producir o va a generar beneficios económicos en la empresa, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa, digamos, si yo tengo una maquinaria que es mi activo? Tengo una maquinaria que es mi activo y está ociosa. Y está ociosa, ¿eh? No está produciendo beneficios. O sea, ya no es activo. ¿Qué pasa ahí? Ya no es activo. Ya no lo considero como tal. Tampoco, ¿no? Tampoco, digamos ahí. Esto activo porque eh, es tu propiedad y lo has comprado para que produzca, sí, pero eventualmente de repente no lo está haciendo, ¿no? Por ahí hay varias cosas entonces que hay que tener en cuenta, ¿no? Sigamos. ¿Cómo define pasivo? Pasivo, dice, es una obligación presente. Vale decir que lo que calculamos es una obligación de hoy. ¿Y qué herramienta utilizamos para hacer este cálculo? Utilizamos matemática financiera. ¿Y qué cálculo tenemos que hacer? El valor presente. De la entidad de transferir, dice, un recurso económico como resultado de eventos del pasado. Para que sea un pasivo, se entiende que la entidad debe transferir un recurso. Esa es una de las características del pasivo y vuelvo a repetir como el concepto de activo que sea de resultado de eventos del pasado. Patrimonio. Este concepto no cambia del anterior marco de conceptos y se mantiene, ¿no? El patrimonio es el interés residual de los activos
después de deducir sus pasivos. En ingresos, veamos que... Como podemos ver, pues ahí el concepto de activo, pasivo y patrimonio son conceptos simples, ¿no? Simples y sin ningún fundamento, ¿no? No tiene nada de esencia, digamos, en el marco de lo que realmente son, ¿no? Y que un tanto desvirtúan, digamos, ahí el aspecto de estos conceptos desde el punto de vista contable. Por ejemplo, asignar este patrimonio. Ya le dije que no consideran patrimonio neto. Y el interés residual de los activos de la entidad después de deducir todos los pasivos. Y eso no es una forma eso no describe al capital social. Eso no describe la reserva, ¿no? Eso no describe al excedente de revaluación, ¿no? Eso no describe a los resultados acumulados, ¿no? Nada, ¿no? Interés residual, incluso confunde, que interés cualquiera lo podría confundir como un beneficio cobrado, pagado, ¿no? Medio confuso, ¿no es cierto? Bien, seguimos con esto de los ingresos, a ver qué nos dice por acá. ¿Qué nos dice en ingresos? Los ingresos son aumentos en los activos o disminuciones en los pasivos que resultan en aumentos en el patrimonio que no sean los relacionados con las contribuciones de los tenedores de los activos por acciones. Vale decir que tiene que ser va a tener un efecto de un incremento o una disminución en el patrimonio que no esté relacionado con el aporte de los socios de la entidad. Y por teoría de opuestos, los gastos son disminuciones en activos o incrementos en los pasivos que resultan en una disminución en el patrimonio. Igualmente, pues miren, eso más confuso, todavía más confuso que los anteriores, ¿no? Estos conceptos, ¿no? Más confuso que los... Cuando tranquilamente ingresos son operaciones, digamos, son operaciones que constituyen, digamos, venta de bienes o prestación de servicios, ¿no? Facilito, así nada más. Y gastos son aquellos desembolsos que han servido para presentar los ingresos y desarrollar las actividades, antes de ponerse a confundir por ahí un ingreso con activo, disminución de pasivo y esto y lo otro, ¿no? De la misma forma indica que no esté relacionado con los titulares de los derechos del patrimonio. La parte 5 del marco de conceptos. La parte 5 nos comenta sobre el reconocimiento de los elementos de los estados financieros. El reconocimiento es un proceso, y así lo define el marco de conceptos, de capturar, dice, para su inclusión en los estados financieros. Va a ser este proceso para que se pueda incluir una partida que necesariamente antes ha tenido que cumplir con la definición de uno de los elementos de los estados financieros. ¿Qué más? El estado de situación financiera y el estado de rendimiento financiero representan los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos reconocidos en una entidad. En resúmenes estructurados. Los resúmenes estructurados es que indica que cada transacción necesariamente se encuentra dentro de una cuenta. A eso hace referencia. Una característica importante de las estructuras de estos resúmenes es que los importes reconocidos en un estado financiero se incluyen en los totales. ¿Mm? Muy bien. El reconocimiento de ingresos ocurre al mismo tiempo que, cuando nos habla de reconocimiento de ingresos, el reconocimiento inicial de un activo, o sea, en el momento en que nosotros reconocemos un activo, puede reconocerse, dice, un ingreso o un aumento en el valor en libros de un activo, o la baja de un pasivo, o una disminución en el valor en libros de un pasivo. ¿Qué más? El reconocimiento de los gastos ocurre por teoría de opuestos, el reconocimiento inicial de un pasivo o un aumento en el valor de libros de un pasivo o la baja en cuentas de activo. Sigamos. ¿Qué nos menciona sobre baja de una cuenta? La baja en cuentas, dice, es la eliminación total o parcial de un activo o pasivo. Eso es un concepto interesante de baja de cuentas, reconocido en el estado de situación financiera.
La baja en cuentas normalmente ocurre cuando ese elemento ya no cumple con la definición. Si ustedes encuentran que un elemento de los estados financieros ya no cumple la definición, entonces a eso corresponde técnicamente dar de baja en una cuenta. Para un activo, la baja en cuentas normalmente ocurre cuando la entidad pierde el control, todo o parte del activo reconocido. Y para un pasivo, la baja en cuentas normalmente ocurre cuando la entidad ya no tiene la obligación presente para reconocer este pasivo. Por ende, hay que dar de baja esta partida. La parte 6 del marco de conceptos nos habla de medición. La medición dice... Antes de ver esto de la medición, debemos indicar que esa parte del reconocimiento se considera como un aspecto, ¿no? Estos son los aspectos de las normas, ¿no? El reconocimiento, la medición, la presentación, revelación, son aspectos. Y entonces, cuando habla del reconocimiento, es el punto de partida para llevar a cabo la contabilidad de una transacción relacionada con activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto, como considere esta norma, ¿no? Debemos tener en cuenta que si no se reconoce como tal una operación, no puede contabilizarse. Y para eso es de lo más importante esos conceptos que da la norma. Tiene que cumplirse esos conceptos, ¿no? Por ahora, además de la crítica que le hacemos, bueno, tiene que cumplirse lo que dice la norma para que se considere como tal. Si no se cumplen esos requisitos, no pasa a ser ni activo, ni pasivo, ni patrimonio, ni ingreso, ni costo. Incluso si no cumple los requisitos para el reconocimiento, no llega a la medición. ¿Para qué vas a medir algo algo que no está reconociendo? Perderías tiempo, ¿no? En todo caso, esta medición complementa al reconocimiento. Y en la práctica se hacen paralelamente, ¿no? A la vez que está reconociendo una transacción que está midiendo. Y esta medición es tener en cuenta el valor que vas a considerar. Si no tienes ese valor, no vas a poder registrar. No vas a poder utilizar tu partida doble, tu cargo y abono, ¿no? Reconoces, mides, registras. Posterior, presentas y posterior, digamos, revela la información. Y más adelante analizas, interpretas y más adelante auditas ya de parte de otro contador en la función de auditor esa información, si está en el marco de las normas o no lo está, ¿no? Esa es la ruta de la profesión, ¿no? Proceso mediante el cual asignamos un valor relacionado con una unidad monetaria. Vale decir que con en el anterior capítulo veníamos reconocimiento y ahora medición. Después que hacemos el reconocimiento, la medición nos dice ahora con qué valor usted va a asignar la partida contable dentro de los estados financieros. Los elementos reconocidos en los estados financieros se cuantifican en términos monetarios. Vale decir que va a estar en la moneda en que se va a presentar el estado financiero. Y eso va a depender de la moneda de cuenta que una entidad utilice. Esto requiere la selección de una base de medición. Una base de medición es una característica identificada. Puede ser costo histórico, valor razonable o valor de cumplimiento. Veamos qué tenemos sobre bases de medición. Las bases de medición mencionadas en el marco de conceptos, primero tenemos costo histórico. Las medidas de costo histórico brindan información monetaria sobre activos, pasivos e ingresos y gastos relacionados, utilizando información derivada al menos en parte. Vale decir que el costo histórico es el costo con que se inició una transacción a un inicio, si quieren, en términos sencillos, de lo que efectivamente fue pagada la compra de un bien. El costo histórico de un activo cuando se adquiere o crea es el valor de los costos incurridos en la adquisición o creación del activo, ¿no? Muy bien. Otro valor.
valor actual. Las medidas de valor actual proporcionan información monetaria sobre activos, pasivos y los ingresos y gastos relacionados utilizando información actualizada para reflejar las condiciones. Las bases actuales de medición incluyen, o sea, si queremos utilizar bajo valor actual, tenemos las siguientes alternativas. Valor razonable, para eso existe toda la NIF número 3. El valor en uso para activos y valor de cumplimiento para pasivos. Y finalmente, el valor corriente. ¿No? Entonces, esas son las bases de medición relacionadas con valor actual. La séptima parte del marco de conceptos está relacionada con la presentación y revelación. Una entidad comunica información sobre sus activos, pasivos, patrimonios, sobre sus estados financieros. La comunicación efectiva de la información ahora nos habla de cómo va a completar el ciclo de comunicación de la información financiera. Hace dice que la información sea más relevante y contribuye a una representación fiel. Lo que les comentaba en la parte de características. También mejora la comprensibilidad y la comparabilidad de la información en estados financieros. Y nos da ciertos elementos que hay que considerar para que la comunicación sea efectiva. Por un lado, dar a las entidades la flexibilidad para proporcionar información relevante que represente fielmente los activos, pasivos y patrimonio y gastos. Y por otro lado, requerir información que sea comparable, que se pueda comparar, tanto de un periodo a otro, para una entidad que informa y en un solo periodo de presentación de informes entre entidades. Y finalmente, nos habla sobre cuál es el concepto o la forma como una entidad debe mantener capital, ¿no? El concepto de capital y mantenimiento de capital. La selección del concepto apropiado de capital por una entidad se basa, dice, en las necesidades de los usuarios de sus estados financieros. Por lo tanto, debe adoptar un concepto financiero de capital si los estados financieros se ocupan principalmente del mantenimiento de capital nominal invertido. Respecto a este punto, por la experiencia que tenemos en los diferentes países, llamemos, en la mayoría de los países que han logrado adoptar norma internacional para sus estados financieros, hoy por hoy como concepto más aceptado es el capital financiero. Obviamente existe el otro concepto de capital, pero en práctica no es muy utilizado. Bajo un concepto físico, ese es el otro concepto, se habla que el capital se debe medir en base a la capacidad operativa, ¿no? Entonces, ese es el otro concepto, pero la verdad de las cosas es que la mayoría de los países que están utilizando y que van a utilizar las normas internacionales no tienen cierto sentido práctico de uso de este otro concepto. Hay que tener en cuenta que este concepto de capital desde el punto de vista financiero difiere de lo que tenemos como concepto del capital social. Por ejemplo, en finanzas, como en otro momento lo hemos visto con ustedes, me parece, en finanzas a todo el pasivo y al patrimonio, a ambos, la suma de ambos, se le considera como capital financiero, porque se considera que todo eso ha servido para tener las inversiones o activos que tiene una entidad. Y también se le considera como fuentes internas, lo que es el patrimonio, y fuentes externas, lo que es el pasivo, pero ambos, como reitero, se le considera como capital financiero. Y más se habla en esos términos, ¿no? Como capital financiero, sin distinguir del capital legal, que sería el capital social, ¿no? Por otro lado, al respecto debemos indicar que en el caso de las empresas financieras, que es nuestro tema,
el capital social está establecido en las normas. Se establece en las normas un capital mínimo que debe tener cada entidad, cada banco, cada financiera, cada caja, cada caja municipal, caja rural, cada pyme, incluso también para las entidades de seguros, ni qué decir para las AFPs, y también para para otro tipo de entidades como son las empresas de arrendamiento financiero, eh, y de fondos mutuos, fondos de inversiones, etcétera, ¿no? En ese marco, la ley 26702 establece taxativamente el importe capital mínimo que debe tener. Pero aquí estamos hablando de otro concepto de capital, del capital que necesita la empresa para financiar sus inversiones o activos. Y en eso no hay distinción de dónde vienen. Para eso, digamos, todas son fuentes de capital, tanto el pasivo, como reitero, de corto, mediano, largo plazo, como el patrimonio que corresponde a los accionistas. Todo se considera como capital financiero. Bien, bien. No sé si ustedes tienen algunos comentarios, críticas furibundas, u otro detalle al respecto. ¿Me indican, por favor? Hola. No, profesor, ninguna. Todo claro, Bueno, profesor. en todo caso Gracias, hay que profesor. gracias. Muy bien, en todo caso hay que tener en cuenta pues estos conceptos que se ha ido viendo. Tengan en cuenta que al respecto hemos ido repasando ahí la relevancia y la representación fiel que debe tener la información que prepara el contador, ¿no? Esta relevancia y representación fiel no va a ser factible si el contador o la información que prepara el contador no es comprensible, no es verificable, no es oportuna, ¿no? Y además, tener en cuenta con sus críticas y todos esos conceptos de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, ¿no? Y eso, y los aspectos también que hemos revisado, los aspectos, ¿no? El aspecto relacionado con el reconocimiento, la medición, incluso el registro, que no lo tratan la DIF. Ahora, yo no sé por qué la DIF, por eso le digo que la DIF no quiere a los contadores. Saben que los contadores van a terminar registrando las operaciones, pero no hablan de los registros, ¿no? Se saltean el registro y pasan de frente. Primero tratan del reconocimiento, la medición, y ahí se saltan a la presentación y revelación, ¿no? Y cuando sabemos que todo esto finalmente va a estar registrado. Felizmente, digamos, ahí los planes de cuenta más bien sí nos hablan plenamente del registro, y felizmente los planes de cuenta armonizan la información de las cuentas conjuntamente con estas normas internacionales de información financiera. Este repaso que hemos dado corresponde, recuerden, al marco conceptual de las NIF. Marco conceptual de las NIF. El texto completo está ahí en la web. Esta es una presentación que a modo de comentario presentó aquí el colega Condori, ¿no? Pero completo el estudio está ahí en la web correspondiente, el Consejo Normativo de Contabilidad, ¿no? Lo malo, digamos, que también el Consejo no abunda en detalles, solamente lanza las normas y punto, ¿no? Debería, digamos, ese es un trabajo faltante, por ejemplo, ¿no? Que las normas sean ampliadas en otro documento que le podrían llamarse directivas o de otro nombre, de forma, digamos, de dar más elementos para que la profesión los aplique y primero los conozca, lo comprenda y luego lo aplique correctamente, ¿no? Está faltando por ahí esa partecita. Bueno, nos quedamos ahí. Gracias. Buen día. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Gracias. Gracias.